pues poder conectarnos. Y bueno, agradecerles por la presencia el día de hoy jueves. Bueno, la clase anterior nosotros hablamos acerca del emprendimiento y pues simplemente decíamos que es concretar una idea en hechos reales, que evidentemente se trata de asumir riesgos, porque emprender muchas veces pues involucra eso, un poco de incertidumbre, pero que hay que tener parámetros de planificación, parámetros de organización y pues que tenemos que tener una serie de competencias y habilidades, tanto administrativas como financieras, como legales, y yo también la llamaba habilidades intrínsecas. Una habilidad intrínseca simplemente es la habilidad que tiene la persona en un proceso específico. Por ejemplo, la persona que toda la vida ha trabajado con transporte, pues tiene una habilidad en esa área. Las personas que toda la vida de repente ha trabajado con cocina o con comida, pues tiene una habilidad en esa área. Que en la parte de emprendimiento, pues es un poquito complicado abordar áreas en las cuales de repente no tenemos conocimiento, porque eso potencia el riesgo como tal de que el emprendimiento no cristalice y no se fortalezca como tal. También hablamos de la sostenibilidad en el tiempo, de la sustentabilidad y que eso entra mucho que ver con la rentabilidad que tenga el emprendimiento. Evidentemente hay diversos tipos de emprendimiento. Hay emprendimientos que son de tipo social, en los cuales pues simplemente no se busca el lucro, pero en su gran mayoría, si queremos ser emprendedores y queremos ser emprendedores para tener el futuro y nuestro destino en nuestras propias manos, pues debemos tener una rentabilidad. Eso es algo que es totalmente cierto. O sea, se debe tener una rentabilidad en los procesos que se emprendan. Sí, nosotros vamos a vivir de eso. Ya, si es un emprendimiento social, humanitario o por vocación, pues bueno, eso ya es eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otro asunto. Pero en este caso particular, pues gran parte del impulso que tiene el emprendimiento y de que se enfoca el emprendimiento es que las personas puedan obtener mecanismos de sustento propio y no tengan que depender de un empleador. O sea, de eso se trata realmente el enfoque del emprendimiento. Y por lo tanto, para que eso tenga un efecto verdadero, tiene que tener un margen de rentabilidad. Bien, voy a compartir la pantalla y aquí vamos a pasar de lo que es el emprendimiento como tal, que es la idea, que es el elemento todavía que no se ha cristalizado, a lo que es el proceso de generación y creación de empresa. Y ese es, digamos que la ruta, desde la idea hasta el proceso de concretar un enfoque empresarial, que puede ser una pequeña o mediana empresa, pero que de eso se trata, de multiplicar, de que exista una multiplicación de desarrollos empresariales. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar a visualizar el contenido que tenemos aquí a continuación. Profe, disculpa. Hay una compañera que no la deja ingresar, que necesita un código, le está pidiendo código al ingresar. Ya va, déjeme ver, vamos a ver qué ocurre. Déjenme ver qué ocurre aquí para enviarle, para revisar y permitir que pueda entrar libremente, así como entraron ustedes. O si no, para enviarle el código de ingreso. Claro, si de repente está entrando por el teléfono celular y no tiene la aplicación descargada en el teléfono celular, muy difícilmente la va a dejar entrar. No sé si ese es el caso. Voy a enviarle de todas maneras la identificación de la reunión.
Ahí le envié el código de acceso y la ID de la reunión. Bien, entonces, como les decía, el emprendimiento lo que se busca o lo que se quiere es que nosotros podamos llegar desde una idea de negocios, ¿sí? Desde una idea de negocios hasta lo que es un proceso de generación de empresas como tal, ¿sí? ¿Sí se observa la pantalla compartida? Sí, señor, sí, ahí está. Bueno, muy bien. Emprendimiento administrativo, ¿sí, profe? Perfecto. Sí, habíamos dicho que emprendimiento administrativo es aquel emprendimiento que hacemos dentro de una organización formal, que es el que puede realizar de repente un trabajador o un empleado para mejorar algunos procesos propios de la empresa, propio del sitio en el cual se desarrolla laboralmente. Sí, bueno, que sí lo ven. Esto lo habíamos desarrollado la anterior, que era la autoestima, el autogobierno, la proactividad, la automotivación, las relaciones personales, el manejo del tiempo y el manejo del riesgo. Este elemento último es importantísimo, porque siempre el riesgo va a estar presente de perder o de fracasar. Y con la planificación y con la organización, lo que se busca es eso, minimizar ese riesgo como tal. ¿Sí? Bien, la segunda temática tiene que ver con los procesos de innovación. Y el emprendimiento está muy ligado a lo que es la innovación, porque muchas veces se trata de crear productos, servicios, mecanismos de distribución, de comercialización, de divulgación, que sean novedosos, que sean atractivos, que no sean comunes. Entonces, muchas veces se trata de eso. Claro, en algunos casos, lo primero que se debe hacer, o lo primero que yo debería hacer, es un estudio de mercado. Porque hay que verificar cuáles son las condiciones que tenemos, si el mercado está sobresaturado o si todavía existen nichos de mercado en los cuales nuestro posible producto, nuestra posible idea, pueda ser colocada. Recuerde que esto se basa en la rentabilidad y la rentabilidad a nivel empresarial se basa en las ventas. Y hay diversos tipos de nichos de venta. Yo puedo tener productos de muy alta calidad, pero de costos muy elevados y que por supuesto no va a ser una comercialización masiva. Puedo tener productos que sean de mediana calidad o una calidad adecuada, pero con costos de producción o con costos de comercialización mucho más bajos. Y por supuesto, la comercialización de ese producto va a ser mucho más grande. Entonces, aquí entra mucho en juego lo que es la parte de mercadeo. Yo no sé si alguna de las personas que están aquí en la clase del día de hoy trabaja con mercadeo, con telemercadeo o con algo que tenga que ver con ventas. Sí. ¿Sí? Profe, yo, señor. No, se escucha Algún entrecortada. tiempo en lo que es mercadeo en bueno, se ve mucho en las droguerías, por ejemplo, la venta de medicamentos, el mercadeo de medicamentos que se le hace a un producto. ¿Me escucha? Sí, ahora sí la escucho mejor. Al principio la escuchamos muy entrecortada. Ahora sí la escuchamos un poquito mejor. ¿Aló, profe? No, ahora sí no, otra vez se escucha entrecortado. Sí. Bueno, pero en líneas generales, en la parte de innovación, en la parte empresarial y en la parte de emprendimiento, juega mucho lo que es el mercadeo. Porque se trata de eso, se trata de la comercialización de los bienes, de los servicios, de los productos que se generan. El producto puede ser maravilloso, puede tener muy buena calidad, pero si no tiene una buena estructura de mercadeo, pues por supuesto no se va a vender. Y si el producto no se va a vender, o si no se vende,
pues no hay una retribución de ganancias, y si no hay una retribución de ganancias, pues el emprendimiento lamentablemente está condenado al fracaso y a perecer. Entonces, es muy importante los procesos de mercadeo. Y, pues, claro, por supuesto, tienen que ser elementos que sean innovadores, que sean llamativos, que capten la atención del público, pero también tenemos que hacer un estudio de mercado previo para saber cuál es el mercado de nuestro producto, cuáles son nuestros posibles competidores, qué potencialidad tiene nuestro producto y qué desventaja tiene nuestro producto. Entonces, eso es un elemento fundamental. Debería estar aperturada en cualquier momento y en cualquier hora donde vayamos a ver la actividad, pienso yo. Bien, entonces, eso en el caso particular de los procesos de mercadeo como tal. La innovación, pues por supuesto la innovación nos permite desarrollar cosas novedosas. Y tenemos varios tipos de innovación. Tenemos innovación en productos y servicios, ¿sí? Que quizás es la introducción de bienes y servicios con características mejoradas. O sea, yo puedo de repente tener un producto, mejorarlo, incorporarle cambios significativos que lo hagan más atractivo e introducirlo al mercado. Claro, todo proceso de mejora de un producto involucra costos. Y eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta. Los costos operativos y los costos de producción. Eso es algo que siempre se debe tomar en cuenta y que cualquier mejora que se haga, cualquier cambio que se haga a un producto, pues va a involucrar un costo operativo. Por supuesto, ese costo operativo se va a retribuir en las posibles ganancias que tengan por la venta de ese producto mejorado. Entonces, eso con respecto a innovación de productos y servicios. Tenemos lo que es innovación de procesos. Eso tiene más que ver, o sea, se involucra mucho más en las organizaciones, ¿sí? En los diversos procedimientos que se realizan, tanto a nivel de logística, como a nivel de fabricación, como a nivel de operación, de distribución, e involucra las formas de hacer las cosas dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, pero a nivel de procedimiento. Está la innovación organizacional, que tiene mucho que ver con la innovación de procesos, pero va mucho más al fondo de lo que es el corazón de la organización. O sea, aquí en la innovación organizacional, yo ahí sí afecto cosas como las metas, los objetivos de la organización, la misión, la visión. En los procesos, pues simplemente me enfoco en un conjunto de actividades puntuales que pues tienen que ver a lo mejor con la producción, con la comercialización o con la distribución de productos como tal. Y aquí una palabra que es clave: reingeniería. Reingeniería del negocio. O sea, siempre debemos estar revisando los procesos, siempre debemos estar revisando si se cumplen los objetivos. Y mire, una cosa que siempre nosotros tenemos que estar revisando: si se cumplen las ventas previstas en nuestra empresa. Y lo digo sin ningún tipo de complejo. El norte de cualquier empresa, de cualquier organización económica, son las ventas. Son las ventas. Si no hay ventas, estudiantes, lamentablemente la empresa, el emprendimiento o el negocio va a quebrar. Va a quebrar. Entonces, eso ténganlo muy presente en cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de organización o en cualquier tipo de empresa en la cual usted forme parte. Profe, Dígame. es decir que para pactar, o sea, para pactar y empezar un negocio, lo más importante que nosotros debemos tener o empezar a hacer es la publicidad para poder llegar a tener unas ventas al 100%. Pues porque las ventas es lo que nos va a dar la estabilidad en nuestro negocio, ¿no? Bueno, fíjense en el caso de la publicidad. El caso de la publicidad, pues eso es prácticamente un arte. Pero más allá de la publicidad es la ubicación de los nichos de mercado. ¿Sí? De saber, por ejemplo, si usted es un pequeño emprendedor, de repente saber a qué personas, con nombre y apellido incluso, usted le va a ofrecer el producto y cuáles son sus posibles compradores. Eso es lo primero que se debería hacer.
establecer cuáles son los posibles compradores de nuestros productos, de nuestros bienes, de nuestros servicios. Un error muy grande, y yo lo veo en muchas empresas, en muchas instituciones y en muchas organizaciones, que se van desbocados a la publicidad, a sacar publicidad, a sacar plegables, a sacar propagandas en radio, en televisión, a colocar vallas, a colocar pendones. Y pues a veces eso es un proceso a ciegas, porque la mejor publicidad que se puede hacer es ir al cliente, a la persona que usted, si usted por supuesto es un pequeño emprendedor, o sea, una persona que está empezando con una pequeña empresa, o sea, es abordar a aquellas personas que usted crea que son sus potenciales clientes, sus potenciales compradores. Y no lanzar partidas publicitarias, no lanzar presupuestos publicitarios de forma descabellada, o sea, sin tener un objetivo específico. Hay muchas formas de hacer promoción y hay muchas formas de hacer difusión de productos. Desde base de datos, con correos electrónicos, con cadenas de WhatsApp, con llamadas telefónicas, hasta lo más sencillo. ¿Y lo más sencillo que es? Las personas que usted conoce, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus excompañeros de trabajo, pues más o menos identificar quiénes son los posibles compradores que usted va a tener. Profe, es ¿Sí? decir, un nicho de mercadeo, ¿sí? Es buscar el nicho de mercadeo, ¿sí? Sí, o sea, eso es un nicho de mercadeo. Ok, es decir, si te sirve a ti, te sirve a mi compañero, mi compañera ya es buscar el producto y asociarnos más por los más allegados que nos compren que como tal el público al 100%. Aquí se puede trabajar en varios niveles. O sea, okay. Si es un pequeño emprendedor, yo puedo trabajar de forma personal, ¿sí? Más o menos conociendo a las personas, uno sabe cuáles son las necesidades. Si de repente es una empresa un poquito más grande, pues puede abordar ciertos nichos de mercado, ¿sí? Puede abordar ciertos nichos de mercado. Puede utilizar ciertos mecanismos como las redes sociales, también puede utilizar de repente bases de datos, puede utilizar también a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, a través de visitas a lugares donde se crea que de repente pueden estar los posibles compradores. O sea, es cuestión de buscar la forma, pero lo importante, fíjese que en el emprendimiento yo siempre les he dicho que es un riesgo. Lo importante es que en el emprendimiento yo tengo que minimizar los costos, ¿sí? Minimizar los costos y maximizar las ganancias. O lo que es lo mismo, hacer más con menos. De eso se trata un emprendimiento. Entonces, cualquier tipo de gasto publicitario debe estar muy bien razonado, igual que cualquier tipo de gasto. Por citarle un ejemplo, si es una persona que trabaja en peluquería, ¿sí? Supóngase que es una persona que trabaja en peluquería, supóngase que esa persona de peluquería tiene unos 10, 12 clientes que los atiende al lugar de domicilio. ¿Sí? Que tiene un buen ingreso económico con esos clientes que mantiene. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Claro, a lo mejor la persona en algún momento quiere instalar su peluquería. Pero, ¿para qué va a ser un gasto excesivo en un momento que sabe que no tiene la liquidez económica, arrendando un local, comprando mobiliario, gastando servicios, ¿sí? Si de repente trabajando como estaba trabajando y que también era un emprendimiento, tenía un objetivo económico cubierto? Claro, de repente puede dar el salto a la peluquería con todo el mobiliario, con todo el inmueble, si las condiciones son favorables y las condiciones son viables. Pero si no lo son, realmente es un salto al vacío. No sé si me va a entender más o menos la idea que les quiero dar. En este tipo de cosas de emprendimiento, pues uno tiene, o sea, se tiene que ir sobre seguro. O sea, jugar a lo seguro. Y eso se trata. Minimizar gastos, minimizar costos y maximizar oportunidades y maximizar resultados. De eso se trata.
Bien, entonces, continuando aquí con lo de innovación, pues sí, evidentemente tenemos innovación organizacional, que ya va más a lo que es la estructura de la organización. Incluso puede tocar cosas como la visión y la misión de la organización. Innovación de mercadeo, marketing, que pues de repente son métodos nuevos que podamos tener para atraer compradores, para poder atraer clientes. Entonces, eso es un aspecto de innovación de marketing y mercadeo. Y hay una cosa que es muy importante, que es la creatividad. Y pues la creatividad simplemente es un proceso que nos permite diferenciarnos de la competencia. ¿Sí? Hacer cosas que sean diferentes y que marquen un estilo propio para nosotros. Una cosa que es muy importante es que la creatividad y la innovación siempre van de la mano. O sea, son cosas que siempre están muy presentes. Siempre van a estar muy presentes. Y lo otro, estudiantes. Todo emprendimiento, toda empresa tiene un ciclo de vida útil. Eso es así. Toda empresa tiene un ciclo de vida útil. Entonces, tenemos que tener como emprendedores la capacidad de adaptación, de adaptarnos a los cambios que se presentan en el mercado, ¿sí? A los cambios que se presentan en el público, a los cambios que se presentan incluso en la introducción de nuevos productos, a los cambios también que de repente pueda tener la competencia. Recuerde que aquí estamos hablando ya de empresas. Y cuando hablamos de empresas, pues nosotros no jugamos solos. Hay centenares, por no decir miles de personas que a lo mejor pueden estar haciendo la misma actividad comercial o de servicios que usted está realizando. Por citarle un ejemplo, ¿cuántas droguerías no hay en el sitio donde ustedes viven? ¿Sí se han puesto a pensar eso? ¿Cuántas tiendas no hay de repente en el barrio donde ustedes viven? ¿Cuántas de repente agencias o líneas de taxis hay en la zona donde ustedes viven? Entonces, esa es una pregunta como tal que nosotros siempre nos debemos tomar en cuenta. Aquí alguien me dice, bueno, por ejemplo, la pandemia cambió las condiciones y formas de trabajo de todas las empresas. Eso es una realidad. Pues, evidentemente, si el mercadeo antes era presencial, pues ahora el mercadeo se basa más que todo a través de llamadas telefónicas, de correos electrónicos y de procesos virtuales. ¿Sí? Eso es así. Igualmente los procesos de distribución, eso también cambió, los procesos de distribución. Pero fíjense una cosa, ahorita que la persona me escribía acerca de la pandemia. Al principio de la pandemia hubo un boom, hubo un estallido de domiciliarios. Analicen esa situación. Al principio de la pandemia, ¿cuánta cantidad de personas no se puso a trabajar como domiciliarios? Y obsérvense que a la mitad de la pandemia, pues ya estaba saturado el nicho, ese nicho ya estaba saturado. Porque si de repente en el barrio donde yo vivo, al principio habían 3, 4 domiciliarios, al mes de la pandemia ya habían 25, 30 domiciliarios. ¿Qué dicen aquí en el chat? Sí, entonces, más o menos esa es la idea que yo les quiero dar a entender. De repente una idea de negocios en un primer momento, pues por la innovación, por la creatividad que se tenga, es muy llamativa, causa mucho impacto. Pero créame que una cosa que tiende a repetirse es los parámetros de éxito. Cuando una persona tiene éxito, el resto se fija en eso y trata de copiarlo y trata de adaptarlo a su propia realidad. Entonces, ahí es cuando ocurre la sobresaturación de los mercados. ¿Sí? Ahí es cuando ocurre la sobresaturación de los mercados. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta, de que en algún momento el mercado que usted tenía para su producto va a tender a sobresaturarse. Claro, yo puedo tener mejoras, pero fíjese, de repente a lo mejor en un principio yo tenía solamente 2 competidores. Sí, yo tenía 2 competidores. A lo mejor uno tendría mejor calidad que mi producto, pero a lo mejor yo vendía más barato.
a lo mejor el otro tendría menor calidad de mi producto, sí, pero yo a lo mejor vendía un poquito más caro. Entonces, quizás con 2, con 3, con 4 competidores, pues podemos establecer cierta funda de mercado. Pero imagínense un mercado de 200, de 300, de 400 posibles competidores. Entonces, claro, ahí el producto tiene que tener un margen de creatividad, de innovación y de diferenciación muy elevado. Pero también tiene que ser muy rentable y también tiene que tener un parámetro de competitividad de precios muy grande. Entonces, fíjese que el asunto no es tan fácil de solamente, no, yo emprendo, saco la publicidad, sino que aquí entran en juego muchos factores. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, eso con la creatividad. Aquí pues tenemos algunas competencias necesarias para el desarrollo de la creatividad a nivel empresarial. El primero es la adaptación. Eso es algo que es fundamental. Adaptación y flexibilidad ante los cambios. Por citarles un ejemplo, la educación. Para nadie es un secreto que existe cierta resistencia y ha existido cierta resistencia a migrar de los modelos presenciales a los modelos virtuales. Y les pregunto a ustedes, ¿qué modelo de educación prefieren ustedes? ¿Un modelo virtual o un modelo presencial? Profe, yo sí le puedo decir con toda la confianza y me disculpa. Dígame. Yo lo prefiero presencial. Evidentemente, es así. Sí, señor. 100% presencial. Y mucha gente tiene ese enfoque. Mucha gente tiene ese enfoque. Yo lo prefiero virtual. Bueno, ahora hay gente que prefiere los modelos virtuales. Yo le soy sincero. Claro, yo también prefiero virtual. Es así. Cada persona y cada espacio tiene su característica propia. Me salí. Pero fíjese cómo nos cambió de repente el paradigma de educación, lo de la pandemia. Claro, aquí no se trata de que hablemos de la pandemia. Pero a nivel educativo, la educación pues, se tuvo que ir de forma virtual. Así nos gustara o no nos gustara. Entonces, ahí es donde las organizaciones deben tener capacidad de adaptación y de flexibilidad. Y pasó mucho que muchas organizaciones no tuvieron esa capacidad de flexibilidad y ahí se perdieron como tal. Yo le voy a ser sincero también, yo en realidad soy un defensor de los modelos virtuales, ¿sí? Pero sí creo que a nivel de los modelos virtuales necesitamos todavía mucha capacitación, mucha formación y mucha concientización, tanto de estudiantes, profesores, como instituciones como tal. Y una cosa que también es muy notable, necesitamos mejorar nuestras plataformas tecnológicas de conectividad, porque es increíble que haya zonas en el país en las cuales no hay acceso a internet como tal adecuado. Pero ahí entra en juego también lo que es la adaptación. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa fundamental. Tener la capacidad de adaptarnos y ser flexibles ante los cambios. Lo otro es el interés por aprender, por crecer. Eso es otro elemento importante también. La autonomía y toma de decisiones, o sea, que yo tenga la capacidad de tomar decisiones en momentos críticos. Eso también es fundamental. El interés por buscar información, o sea, tener curiosidad de aprender, de crecer, de formarse. Eso también es clave para desarrollar la creatividad. La capacidad de análisis. Capacidad de análisis es que de repente yo puedo ver un producto y analizo qué cosas tiene, cómo lo hicieron, qué elementos tiene. Y capacidad de síntesis es que de repente yo puedo hacer procesos de reingeniería. ¿Qué es reingeniería? Que de repente yo veo un producto, puedo analizarlo, puedo ver cómo se hizo, qué cosas tiene, qué partes tiene, puedo copiarlo e incluso puedo mejorarlo.
que para nadie es un secreto que eso es lo que hacen los chinos. Los chinos simplemente ellos se llenan de licencias o toman licencias del mundo, en algunos casos incluso hasta de forma ilegal, sin ningún tipo de control, revisan, analizan cómo se hacen las cosas y simplemente se copian las cosas, quizás las sacan con un poquito de menor calidad, pero con un más bajo costo. Eso es lo que hace realmente China como tal, y por eso es que China pues tiene avasallado a la gran cantidad de mercados a nivel mundial, incluso la industria colombiana. La industria colombiana de los textiles está siendo atacada por el volumen de manufactura china de baja calidad y a bajos costos. ¿Sí? Pero ahí está. Tuvieron capacidad de adaptación, de flexibilidad y tuvieron capacidad de análisis y síntesis. Y bueno, es viable. Lo otro, confianza y seguridad en sí mismo. Eso es importante. Si yo no confío en lo que estoy haciendo, pues estamos mal. Y si no tenemos seguridad en lo que estamos haciendo, pues estamos mal. Iniciativa, que es lo que nos permite avanzar y crecer. Orientación al reto, que es asumir los retos. Y ese que yo siempre les he dicho que emprender significa un riesgo. Eso es un riesgo lo que estamos asumiendo. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo ser un empleado que de repente saltarse al vacío a ser un empresario y tener toda la responsabilidad sobre los hombros que involucra ser un emprendedor. Y la resistencia a la presión. Esto sí es algo que es clave. Esto sí es algo que es clave. Ver emprendedores, pequeños empresarios, pequeñas pymes, que el día 14 están prácticamente alándose de los cabellos porque tienen que pagar nómina. ¿Sí? Entonces, eso es presión. Ver pequeños emprendedores, empresarios que se están alando los cabellos porque de repente las ventas bajaron en un 30-35%, porque a lo mejor si antes vendían de forma presencial, ahora les tocó utilizar caminos virtuales. Entonces, ahí es donde hay que tener resistencia a la presión como tal. ¿Sí? Bien, entonces, la primera actividad que vamos a hacer en la noche de hoy tiene que ver con estos elementos que están aquí colocados. Entonces, ustedes, no sé si recuerdan que en una de las clases yo le dije que me colocara cuál era la idea de negocio de su vida. ¿Cuál era el sueño empresarial de su vida? Montar un restaurante, montar un taller. Alguien me dijo que era el servicio creo que era de droguería. De repente tener su propia escuela de conducción. De repente montar su centro de asesoría en el área de seguridad ocupacional. Bueno, yo sé que varias cosas me comentaron de su sueño y su idea empresarial. Entonces, en base a eso, a su idea empresarial, vamos a hacer esto. ¿Cómo sería la adaptación y flexibilidad ante los cambios? ¿Cómo se expresaría el interés por aprender? ¿Cómo se expresaría la autonomía y toma de decisiones? O sea, cada uno de estos ítems que están aquí presentes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender lo que se va a hacer? Profe, Dígame. ¿me puedes explicar lo último, porfe, que no te entendí? Bueno, lo último es la resistencia a la presión. O sea, ¿cómo manejaría usted la presión en su emprendimiento a través de la creatividad, ¿no? Ok, profe. Ok, profe, entendido. O sea, esto con respecto a la idea que ustedes me comentaron, creo que fue la clase anterior, de una posible idea de negocios. ¿Cómo ustedes abordarían estos puntos en esa idea de negocios? ¿Sí? Bien, entonces, tenemos 10 minutos para esto. Lo pueden ir enviando. Voy a colocar aquí el correo para que me lo envíen a través del correo. Creatividad como tal. Y gran parte del emprendimiento, pues, es eso. Generar productos, servicios, bienes que sean novedosos, que sean llamativos y que se diferencien de lo que se tiene en el mercado. Una cosa que era muy importante y que, pues, llama mucho la atención era la resistencia a la presión
Y eso tiene mucho que ver con el riesgo asociado en un emprendimiento. Entonces, vamos a seguir conversando y vamos a hablar de los riesgos. Yo he hablado en varias ocasiones del riesgo. Entonces, vamos a hablar de los riesgos en el área de emprendimiento y en el área de innovación empresarial. ¿Sí observan la pantalla? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo, innovar siempre va a conllevar riesgos de fracaso. Y la organización, la planificación, tiene como norte el minimizar esos riesgos. El primer riesgo que se tiene, pues es un riesgo comercial. Y por eso es que es tan importante hacer estudios de mercado previo y tener nosotros una visión de qué mercado se va a abordar antes de nosotros generar nuestro producto o de cristalizar nuestra idea. Entonces, el riesgo comercial es aquel que asume la empresa al pues tener la incertidumbre de no saber cuál sería el grado de aceptación del producto y cuál sería el impacto que va a tener ese producto en los consumidores. Si lo aceptan, si les gusta o si simplemente no les agrada. Entonces, eso es un riesgo comercial. Pero todos los riesgos son calculados. O sea, aquí no se trata de lanzarse al vacío, sino tener riesgos calculados. Lo otro es el riesgo tecnológico. Y pues ahí en ese caso particular tiene que ver cuando usted asume nuevas tecnologías, cuando asume nuevos procedimientos, cuando asume nuevos enfoques de hacer las cosas. Y que las personas, que las instituciones tengan la capacidad de adaptarse a esos nuevos procesos, a esos nuevos mecanismos, a esos nuevos medios. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la educación, pues para nadie es un secreto que a muchos docentes, a muchos profesores, les ha costado muchísimo hacer el cambio de una metodología presencial a una metodología virtual. Igualmente en el caso de mercadeo y en el caso de las empresas. Algunas empresas pues sí han hecho el cambio, pues de hecho les ha ido bien de procesos presenciales a procesos virtuales. Otras no han tenido esa capacidad de adaptación y esa capacidad de enfocarse en los cambios que se han podido presentar. Entonces, eso es lo que se refiere al riesgo tecnológico. De repente yo puedo introducir una tecnología que sea muy novedosa, pero a lo mejor esa tecnología no tiene el impacto suficiente, porque a lo mejor no tiene la suficiente aceptación, porque a lo mejor dentro de mi estructura empresarial o emprendimiento no tengo la suficiente formación, capacitación y competencias para potenciar al máximo esa nueva tecnología que se pueda tener. Entonces, eso es algo que es muy importante. Luego tenemos lo que es el riesgo estratégico. Y el riesgo estratégico pues siempre va a estar presente cuando cambiamos. Cuando tenemos un cambio pues hay un riesgo. Siempre va a ser mucho más fácil hacer las cosas como siempre la hemos hecho. Mantenernos en el mismo sitio, mantenernos en el mismo lugar. Siempre va a ser más difícil cambiar de lugar, cambiar de ocupación, cambiar de situación. Entonces, esos son los riesgos que generalmente están asociados a los procesos de innovación, a los procesos de emprendimiento a nivel empresarial. Hay un elemento que también es muy importante actualmente, que es el uso de nuevas tecnologías o el uso de tecnologías en los procesos empresariales. Por ejemplo, en el caso de las empresas o en el caso de los lugares donde ustedes trabajan, realizan publicidad virtual, utilizan medios tecnológicos para publicidad. Sí, claro, profe. Entonces, ahí se ve claro
que pues la tecnología actualmente nos aborda. La tecnología pues es un elemento clave que le permite a uno innovar, que nos permite ampliar mercados, que nos permite atraer clientes que a lo mejor no son de nuestra área geográfica. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento muy importante. Puedo mejorar la producción mediante el uso de tecnologías. Puedo tener incremento en resultados de ventas, en resultados de productividad, que quizás estos son dos elementos claves. La producción y la comercialización. Pero también puedo generar conocimiento asociado. El ir desarrollando habilidades y conocimientos en los procesos que se van generando. Que los procesos sean mucho más fáciles, mucho más sencillos. Puede generar una comunicación más fluida y más fácil entre los miembros de la institución, del emprendimiento, de la empresa, o incluso la comunicación que puede haber entre una empresa o un emprendimiento y sus clientes. Eso es algo que es muy importante, esa realimentación que existe hacia el cliente. Puedo tener mejores parámetros de eficacia y eficiencia. Y una cosa que es importantísima, podemos ahorrar en costos. Podemos ahorrar en costos. Por citarles un ejemplo, en el área de ingeniería, ¿sí? En el área de ingeniería es mucho más fácil simular proyectos, simular procesos, que construir las cosas y probarlas en físico. Entonces, eso es un ahorro de costos. Eso es un ahorro de costos como tal. Lo que les hablaba de mejorar comunicación de una forma que sea fácil y fluida. Bueno, las redes sociales. A través de las redes sociales usted puede establecer comunidades de usuarios. Y eso es una forma como la empresa o como el emprendimiento puede entender qué cosas quieren los clientes, qué cosas le gusta al cliente y qué cosas ya no le gusta. Y recuerden que yo les he hablado de lo que es la adaptabilidad. Y evidentemente, ¿para qué vamos a producir un producto que la gente no lo va a comprar? Eso no tiene sentido. Claro, hay emprendedores que son tan innovadores y son tan asertivos que son capaces de crear el producto y crear también la necesidad de consumo de ese producto. Eso es lo que llamamos tener asertividad empresarial. Y ahí entra en juego también lo que es la generación de un mayor conocimiento asociado a cada uno de los procesos, a cada uno de los productos que se desarrollan como tal. Bien, entonces vemos que la tecnología es clave, es fundamental. Y que en todo ámbito actualmente pues nos aborda. Aquí hay una cosa, y yo lo decía también cuando hablaba de las habilidades que debe tener un emprendedor. Que primero las habilidades intrínsecas al proceso que realiza. Y segundo, las habilidades financieras administrativas, que tienen que ser muy notables, porque se trata de maximizar el rendimiento de los productos. Entonces, dentro de la estructuración empresarial y dentro de la estructuración de emprendimiento, hay dos departamentos que son vitales, que son el área de producción y el área administrativa. Claro, yo también eso le agregaría el área de comercialización, porque si no vendemos, no sirve de nada. Saqué 5 en inglés. O que tenga una estructura administrativa excelente. ¿Sí? Bien, el departamento de producción generalmente pues tiene que ir de la mano con los procesos de innovación tecnológica. Claro, aquí no se trata de comprar las mejores maquinarias, de comprar las maquinarias más nuevas. Aquí se trata generalmente de ser muy consciente con las inversiones que se hacen. Si de repente con la máquina que yo tengo, por citarle un ejemplo de un emprendimiento, en algunas zonas del país es muy común que en los ríos se haga extracción de tierra, se haga extracción de arena. No sé si lo han visto. En matemáticas me fue un poquito regular, pero 3 es 3, o sea que pasamos. Bueno, ¿por qué les coloco el ejemplo de la extracción de materiales en algunas zonas? Por lo siguiente, en una ocasión
¿sí? Nosotros conversamos con una persona que trabajaba en una cantera de extracción de materiales de construcción. Y pues alguien le decía, ¿por qué no compraba una maquinaria mucho más nueva, una maquinaria último modelo? Y la persona simplemente nos decía que él con la maquinaria que tenía, a pesar de que pues no era de último modelo, pues él cumplía sus objetivos de producción. Y pues en cierto modo eso se trata. Esas son de Dylan. Sí, con las máquinas, y con los Las procesos, suyas están en el cuarto, esas son y las mías. con la metodología que nosotros tenemos, Ahí se come las suyas. nosotros Y él- sabemos que podemos cumplir nuestros objetivos, pues no se trata de uno negarse a la innovación o al cambio, sino se trata de analizar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuál es la posible ganancia de mercado que puedo tener y al final del cuento, cuáles son las posibles ganancias económicas que yo pueda tener. Pero, como les decía, los riesgos tienen que ser muy calculados, las inversiones tienen que ser muy calculadas. ¿Sí me hago entender? O sea, en esto del emprendimiento hay que ser muy riguroso y hay que ser muy planificado y hay que ir sobre seguro. O sea, hay que tener riesgos calculados. ¿Sí? Claro, una cosa importante en el caso del emprendedor y de la innovación y de la creatividad es que el uso de tecnologías, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación, me permite tener en una sola persona un administrador, un publicista, un vendedor, una persona que lleve la contabilidad e incluso una persona que participe en los procesos productivos. Esa es una gran ventaja que tienen lo que se llama las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, en el caso particular de algunas empresas, usted puede hacer telemercadeo divinamente, pues a través de redes sociales, a través de telefonía, pero a lo mejor usted también es la persona que lleva la contabilidad dentro de la empresa. Y a lo mejor usted también es la persona que lleva de repente el mantenimiento de las plataformas tecnológicas, de repente el mantenimiento de los equipos de computación. Y eso ocurre mucho en los emprendimientos. O sea, en el emprendimiento como es algo incipiente, que va camino a constituirse en una empresa, generalmente las personas terminan realizando múltiples funciones, múltiples actividades. De repente alguien me dirá, bueno, pero es que eso es malo, porque es que a mí me pagan es un solo sueldo. Pero yo le diría, bueno, pero es que ese es su emprendimiento, ese es su negocio. ¿Sí? Y lo otro también que es importante, y aquí aparece, aquí lo voy a remarcar, generación de mayor conocimiento. Cada vez que usted realiza un proceso, usted está generando mayor conocimiento. Y eso al final, pues va a ser una gran ventaja para fortalecer su emprendimiento como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ahora, les pregunto, no sé si ustedes han observado en alguna empresa que de repente ocurre el hecho de que se compran nuevas tecnologías, se compran nuevas maquinarias y en lugar de ser beneficioso, genera más bien una merma en producción e incluso genera gastos, porque a lo mejor quizás fue a través de préstamos bancarios, a través de otros tipos de figuras económicas y pues no se logra la producción adecuada. Sí lo han observado. O el caso que yo les colocaba de la peluquería, de la peluquera. La peluquera a lo mejor ganaba mucho dinero trabajando casa por casa y resulta que cuando alquiló o arrendó por fin un espacio para una peluquería no le fue tan bien. No sé si han observado esa situación en alguna área laboral que hayan estado. Profe, pues yo lo digo particularmente pues porque esta pandemia le enseñó muchísimo a uno, ¿verdad? Nosotros, o por lo menos mi familia, yo fui una de las que me quedé sin empleo desde abril, pues porque nos congelaron las contrataciones y demás. Es simplemente llevar la contabilidad. Yo vendía los fines de semana carne a las finas hierbas de cerdo, bueno, vendíamos diferentes comidas y pues uno ya tiene que llevar una buena contabilidad para que no le dé pérdidas, profe. Fíjese lo que usted plantea. En cualquier elemento,
la contabilidad es clave, lo que yo le digo, la parte financiera. Eso es vital. Siempre tiene que haber un buen registro de los ingresos y de los egresos, porque si no vamos a tener pérdida. Y en un emprendimiento no se trata de que nosotros tengamos pérdida. En un emprendimiento se trata de que sea sustentable primero, o sea, que por lo menos estemos en equilibrio y que se pueda mantener la operación. Y pues sí, después que sea rentable, que genere ganancia. ¿Sí? Pero yo por ejemplo, he visto y tengo presente varios ejemplos en los cuales a veces no hay esa planificación, no hay esa organización y se tienden a dar saltos al vacío. Se tienden a dar saltos al vacío. Por ejemplo, fíjese, ahorita que hablamos de la pandemia, hay universidades, sobre todo en la capital, en Bogotá, que antes de la pandemia invirtieron grandes cantidades de dinero en infraestructura física, en edificaciones. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia. ¿Qué ocurrió? No pueden haber reuniones de más de 10 personas en un mismo sitio. Conclusión, la inversión que se hizo en esas edificaciones, pues simplemente quedó ahí. ¿Sí me hago entender? Claro, lo de la pandemia es algo imprevisto. O sea, como les decía en la clase anterior, en el mes de febrero nadie sabía que era una pandemia, nadie sabía que era el COVID. Pero también ocurrió el hecho, y lo digo por el caso de las universidades, algunas universidades que conozco, que en lugar de apostar por plataformas virtuales, que son nuevas tecnologías, en lugar de apostar por elementos de educación virtual, en lugar de apostar porque los profesores sean capacitados en esa área virtual, que es muy compleja, en lugar de buscar que los estudiantes pues generen mejores competencias en el área virtual e invertir en ese tipo de cosas, pues simplemente preferían invertir en edificaciones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno ve los riesgos calculados y cómo de repente, pues, cosas imprevistas te pueden afectar la operación de tu negocio. Fíjense también el ejemplo, un ejemplo muy típico. Vamos a ver aquí el chat que dicen las personas. Dice, bueno, es que es así. Es que evidentemente es así. A veces las personas cuando crean una empresa o crean un negocio, creen que si no tienen un edificio en el cual llegue la persona, lleguen los clientes, o si no tienen una oficina en la cual el cliente se siente en el escritorio, el negocio va a perder credibilidad o va a perder rentabilidad. Y eso ya no es así. Para tener un negocio en este momento, pues no necesitamos una oficina, ni necesitamos un edificio. Y ahí es donde es tan importante las tecnologías de información y comunicación. Divinamente, con un buen computador, un buen teléfono móvil celular y una buena organización, usted puede manejar un negocio, manejar una empresa. Es así. Y de hecho alguien me dice, sí, profe, sí, porque cuando no se tenía local no habían tantos gastos y cuando sacamos el local los gastos se incrementaron y se salió de las manos. Eso generalmente ocurre. Y generalmente en los emprendimientos, pues se tiene eso, ¿no? Los primeros meses son bastante complejos porque se está consolidando. Ya al tercer, cuarto mes, pues ya se supone que deberíamos tener sostenibilidad. O sea, que el negocio se mantenga por su propia cuenta. Y ya al año, pues ahí sí deberíamos empezar a ver rentabilidad, o sea, ganancias como tal. ¿Sí? Pero para que eso ocurra, para que, como dicen, para que no se muera en el intento, se debe tener una planificación y una organización bastante adecuada, tanto financiera como legal, como a nivel organizacional. Incluso de mercadeo también, es fundamental tenerla. Bien, entonces, a continuación vamos a hablar de herramientas para la innovación empresarial. Hay una cosa que se llama vigilancia tecnológica o vigilancia estratégica. Y es lo que nos permite a nosotros captar la información
del medio externo. O sea, cómo está el mercado, qué situaciones ocurren, cómo están los clientes, cuál es la visión que tienen del producto, cómo está la competencia también. Siempre, pues, de repente uno puede darle un reojo a la competencia y ver cómo está. Entonces, eso es lo que es la vigilancia tecnológica o la vigilancia estratégica. Eso que nos permite a nosotros analizar cómo está el entorno y convertirlo en conocimiento, porque de nada sirve de que yo sepa cómo está el mercado y esa información no la utilice en nada. Lo otro, que también es importante, tomar decisiones con el menor riesgo posible. Ya la palabra riesgo la he dicho varias veces en estas clases. Y anticiparse a los posibles cambios que puedan ocurrir. Por citarles un ejemplo. Hace 12 años, ¿sí? Hace 12 años, las empresas de telecomunicaciones generalmente vendían telefonía fija, equipos de teléfono fijos. ¿Sí? Quizás hubieron empresas que pudieron haber previsto el hecho de que la telefonía fija ya no se iba a utilizar y que la mayoría de personas iban a utilizar teléfonos móviles celulares. Entonces, eso es prever los cambios como tal. Igualmente, prever los cambios como tal es que a lo mejor hace 6, 7 años, pues nadie tenía previsto lo que es la comunicación por WhatsApp, que es una herramienta bastante interesante a nivel tecnológico. Fíjense que incluso hasta en el área académica nosotros hacemos procesos académicos por WhatsApp. Entonces, eso es una capacidad de anticiparse a los cambios. De repente, las empresas que se quedaron simplemente vendiendo telefonía fija, pues muy probablemente fracasaron o pues se quedaron a mitad de camino. Entonces, lamentablemente o positivamente, como quieran verlo, pues el mercado cambia y los que se adaptan y los que tienen la capacidad de tomar decisiones con riesgos controlados son los que se van a mantener. Eso es así. ¿Sí? Bien, entonces eso con respecto a la vigilancia tecnológica y a la vigilancia estratégica. El otro elemento tiene que ver con la perspectiva tecnológica y es lo que nos permite analizar el futuro de la ciencia, de la economía, de la sociedad, para identificar aquellas tecnologías o aquellos productos o aquellos elementos que probablemente produzcan mejores beneficios económicos y sociales. Claro, en este caso, pues por supuesto hay emprendimientos sociales y eso es importante. Pero en el caso de un emprendedor que quiere colocar su empresa, pues va a ser un beneficio económico. ¿Sí? Entonces podemos analizar, en cierto modo, lo que sería el futuro, o qué cosas nuevas nos traerían, o qué cosas serían importantes. Fíjense que yo, por ejemplo, aquí coloco un ejemplo en el caso de vigilancia tecnológica estratégica y prospectiva tecnológica, y lo que tiene que ver con el mercado, con lo que ocurrió al principio de la pandemia. Y creo que ese mismo ejemplo lo colocaba en la clase anterior. Al principio de la pandemia, nosotros vimos cómo hubieron personas que se dedicaron a vender tapabocas, a vender guantes, a vender de repente equipos de protección, a de repente vender gel antibacterial. Pero ¿qué ocurrió? Un proceso de saturación, que era lo que les indicaba anteriormente. Si en un primer momento habían 5 personas que vendían tapabocas, de repente a mitad de la pandemia habían 100 personas vendiendo tapabocas. Entonces, hay que tomar en cuenta la información. ¿Y para qué nos puede servir la información? Bueno, porque de repente yo, en la primera etapa de pandemia, a lo mejor pude haber vendido tapabocas. Pero resulta que a mitad de pandemia, pues a lo mejor cambio el rubro y cambio lo que se va a vender. Y ya a final de pandemia, como estamos ahora, que la mayoría de gente, pues, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, que es Villavicencio, ya quitaron pico y cédula, pues aquí ya entra en juego otro tipo de productos y otro tipo de mercado que se debe abordar. ¿Sí?
Entonces, ahí entra en juego lo que es la perspectiva tecnológica y lo que es la vigilancia estratégica. Lo otro, es el análisis interno y externo, donde yo comparo la situación de mi empresa o la situación interna de mi emprendimiento con la realidad que existe en el mundo exterior. Fíjense que todo esto que tengo aquí son mecanismos de recolectar información. Y la información es clave. La información es clave. ¿Sí? La información es clave porque en base a la información se toman decisiones. En base a la información yo puedo tomar riesgos o no tomarlos. A veces, pues, se toman riesgos calculados. A veces lo mejor es quedarse tranquilo y dejar las cosas como estaban. ¿Sí? Eso es mentira de que el que no toma riesgos no gana. Eso es una palabra totalmente falsa. Gana el que toma riesgos calculados y el que tiene los riesgos minimizados para que esos riesgos no generen en afectación a su empresa o a su emprendimiento. Y lo otro, bueno, lo que tenemos ahí es la cooperación tecnológica, que generalmente pues se establece. Pues si yo de repente tengo un emprendimiento que vendo, por decirle algo, medicamentos, ¿sí? Y de repente requiero publicidad, bien sea en redes sociales o bien sea a través de plegables, pues yo puedo asociarme con algún emprendimiento que trabaje con publicidad. A lo mejor si yo soy un emprendimiento de ventas, pues yo también de repente puedo asociarme con algún emprendedor que me haga el mantenimiento de mis equipos de computación. Entonces, eso es cooperación tecnológica. ¿Sí? O pues a lo mejor de repente, pues yo genero una gran capacidad de conocimiento en diversas áreas de mi negocio y pues simplemente hago y realizo todas las facetas del negocio. O sea, eso puede ocurrir también en un emprendimiento. Entonces, esas son las herramientas o parte de las herramientas que son claves en los procesos de innovación empresarial. Hay diversos tipos de gestión y la primera gestión es lo que se refiere a gestión del diseño. ¿Sí? Cómo diseñamos los productos, cómo los creamos, qué materiales utilizamos, qué tecnologías utilizamos. Y lo otro es la generación del conocimiento. Cómo en un emprendimiento, como en una empresa, los conocimientos se pueden transmitir, la información se puede transmitir. Y eso es algo que es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado de repente en algunas empresas o en los lugares donde han trabajado, que de repente hay personas que saben mucho, pero que no transmiten la información, que no transmiten el conocimiento. ¿Sí les ha pasado? Sí, por sí, hay personas de que tienen la información, pero y tienen el conocimiento, no lo transmiten a otras personas para que esa información se vuelva productiva. Fíjese que de repente en las empresas y en los emprendimientos ocurre lo siguiente. De repente hay técnicos que tienen muchos años y saben mucho. Y de repente llega un empleado nuevo o una persona nueva y quizás por el miedo de que lo desplacen, de que le quite el trabajo, de que le quite el puesto, pues simplemente no transmite la información, no transmite los conocimientos. Claro, eso es una falla del emprendimiento y una falla de la empresa, porque generalmente todos los procesos de conocimiento deben estar documentados. ¿A qué me refiero documentados? Deben estar escritos y deben ser estandarizados y deben ser documentos como tal de cómo se hacen las cosas. Porque eso nos garantiza que si el día de hoy está una persona y el día de mañana no está, pues los procesos sigan igualmente desarrollándose, porque existe esa gestión de conocimiento dentro del emprendimiento o dentro del área empresarial. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a la gestión de conocimiento, que es algo muy, muy importante. Hay una cosa también que se llama ecoinnovación, que tiene que ver mucho con lo que es la parte de protección del medio ambiente. En este momento, pues existe una tendencia a impulsar ciertas cosas que son ecológicas o que supuestamente son ecológicas. Y dentro de ese tipo de cosas tenemos lo que son los productos, los procesos y las organizaciones. ¿Sí?
Bien, entonces, fundamental lo que es la gestión de diseño y lo que es la gestión del conocimiento en cualquier tipo de emprendimiento como tal. Aquí ya caemos en la tercera parte y ustedes me dirán, bueno, es que este habla mucho de marketing y mercadeo. Yo le diría, pero es que realmente el mercadeo y marketing es de lo que ustedes van a vivir, de la venta de los productos, de la venta de los servicios. De eso es que van a vivir los emprendimientos. Y de eso se trata. Recuerde que un emprendedor es su propio jefe. Ya aquí ya no hay una empresa, ya aquí no hay una nómina que lo sostenga un 15 y un último. Ya aquí usted asume el reto, asume el riesgo de que usted tiene que generar sus propios ingresos. O sea, no es que cuando usted es empleado no genere sus propios ingresos, porque sí lo genera, pero tiene una estructura que lo respalda. Aquí no. Aquí no, aquí ya usted va por su cuenta. Entonces, por eso es que es tan importante lo que es la parte del mercadeo o el marketing. Y ahí entra en juego lo que son las 4P del mercadeo. ¿Sí? Tenemos primero que todo una cosa que es muy clave y muy fundamental, y sobre todo en algunas regiones uno lo ve muy notable. El precio. El precio es algo que es muy importante. Y lo digo porque culturalmente hablando, en algunas regiones está muy institucionalizado lo que es el pedir rebaja, lo que es el pedir el descuento. Entonces ahí es donde entra en juego el precio, que es un precio competitivo, pero que también nos cubra los costos de producción y que también nos cubra un margen de ganancia. Claro, anterior a eso, pues por supuesto el producto. El producto pues tiene que ser un producto novedoso, de calidad. Aunque eso sería lo ideal, ¿no? Que sea novedoso y que sea de calidad. En muchos casos, pues hay nichos de mercado para todo. Hay productos que quizás no son de tan buena calidad, pero simplemente cumplen con las necesidades de la gente, de las personas, y están a precios bastante asequibles. Entonces, pues tienen buena salida. Hay productos que a lo mejor tienen muy buena calidad, son excelentes y a lo mejor pues están enfocados a un mercado mucho más reducido, porque es un mercado que a lo mejor puede pagar mucho más dinero por un producto. Entonces, esos son los dos primeros elementos que tenemos como tal, el producto y el precio como tal. ¿Sí? O sea, profe, nosotros podemos competir no con precio, sino con calidad. Es la calidad de nuestro producto para poder tener clientes felices, ¿verdad? Sí, usted puede competir con precios, con calidad, incluso con promoción. O sea, hay muchas Sí, formas como podemos competir. sí. Por lo siguiente, y siempre yo coloco el ejemplo de los chinos. A lo mejor alguien dirá, bueno, tiene algo con los chinos. Los chinos generalmente ellos no venden calidad. O sea, No. usted ve los productos textiles colombianos que se realizan aquí en el país y son 1000 veces de mejor calidad que los productos textiles chinos. Pero ¿qué pasa? Que los chinos, usted observa y el precio es 80-90% más barato los productos chinos que los colombianos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos están
Les decía que, bueno, podíamos competir en base al precio, que muchas empresas lo hacen. Simplemente los productos a lo mejor no son de tan buena calidad, pero tienen precios que son muy buenos. Y pues simplemente venden volumen, venden en cantidad. Venden en cantidad. Y hay algunas otras empresas, algunos otros emprendedores que a lo mejor el precio es un poco más alto, pero la calidad es mejor y compiten es en base a calidad. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a seguir aquí conversando de este tema. Bien, en el chat. Bueno, me dicen que la plataforma es muy buena. Bueno, entonces, los dos primeros elementos, como le decía, son el producto y el precio como tal. Claro, dentro del producto entra muy en juego lo que es identificar las necesidades de los clientes. ¿Qué posibles necesidades existen? Y qué posible nicho de mercado pues se puede tener. Y el precio, pues el precio simplemente yo debo tener o debo garantizar mis márgenes de producción y mis márgenes de ganancia básicos. Aquí hay una cosa que es importante también. El valor del producto en el mercado, ¿sí? Y los precios que manejan nuestros competidores. Entonces, esos son dos elementos que podemos tomar en cuenta. Profe, dígame. una pregunta. Dígame. Hay cadenas mercados de cadena que a veces ponen promociones de pronto de que le dan un anuncio del 50% y resulta pasa que ellos ponen el precio más alto, o lo aumentan. Entonces ese producto ya viene quedando que el 30% viene siendo casi el mismo precio. A veces son publicidades engañosas que usan los almacenes de cadena. Sí, fíjese que ahí pues son estrategias de mercado, ¿no? O sea, de repente yo puedo decir lo siguiente. Yo le puedo decir que le vendo un producto, por decirle algo, a 500,000 pesos, ¿verdad? Y le puedo decir que le estoy haciendo una rebaja del 70%. Y lo que usted me dice, a lo mejor ese producto a lo mejor no cuesta 500,000 pesos, sino que lo que cuesta son 600,000 y la rebaja a lo mejor son solamente 100,000 pesos. Entonces, son estrategias como tal. Claro, yo sí le digo una cosa que he observado. Mire, yo he observado que generalmente los precios en algunas cadenas grandes son mucho más bajos que lo que tienen los precios en pequeños distribuidores. ¿Sí? Sí, perfecto. Claro, sí, eso también tiene mucho que ver, por supuesto. Una cadena grande pues vende mucho mayor volumen de producto y pues puede darse el lujo de bajar los precios, mientras que un tendero, pues a lo mejor el volumen de venta es mucho más bajo y no se puede dar el lujo de bajar tanto los precios. Entonces, claro. eso a veces es relativo, ¿sí? Sí, Bien, sí, lo otro es lo que se llama la plaza o punto de venta, que simplemente es el lugar donde usted realiza el intercambio comercial. En este momento, pues, una plaza o punto de venta es el espacio virtual. Internet es un punto de venta. Y ahora, con lo de la pandemia, pues, es un punto de venta muy notable y muy importante. Exacto. No, y las cadenas por internet online, o sea que se beneficia tanto el vendedor como el dueño propietario de la mercancía, porque se ahorra lo que es pago de local, pago de consumo de servicios públicos, todo eso. Es que efectivamente es así, o sea, fíjese por ejemplo en el caso de lo que yo le decía a las universidades, una universidad virtual. Si tengo una buena plataforma tecnológica, puedo operar, ¿sí? Yo puedo ahorrarme lo que son instalaciones de edificación, puedo ahorrarme gastos de servicios, puedo ahorrarme gastos de vigilancia, gastos de mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Claro, sí, es perfecto.
Igualmente en cualquier tipo de proceso de venta. ¿Sí? Cualquier tipo de proceso de venta. Claro, dentro de la plaza o punto de venta debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, los costos de distribución, porque evidentemente en algún momento hay que distribuir el producto. La seguridad del lugar. De repente la seguridad del lugar sí es un espacio físico, pero también yo podría decir la seguridad del entorno virtual y tecnológico que se tenga, de que tenga confiabilidad del respaldo tecnológico y las condiciones también de salubridad. No solamente, bueno, ahí dice caso de alimentos, pero no solamente en caso de alimentos, en cualquier tipo de proceso que se tenga de venta. Las condiciones de salubridad son fundamentales. Y ahora, pues más aún con lo de los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Sí, claro, perfecto. Bien. Lo otro, el cuarto elemento, y por eso se llaman las 4P, es el proceso de promoción. Y es la forma como usted da a conocer el producto. Desde un medio netamente físico, que es de repente una tienda, ¿sí? Hasta medios escritos como lo son los plegables, los carteles, pasando por publicidad en medios audiovisuales como son televisión, radio, promoción, lo que llama ahí boca a boca, o sea que simplemente una persona le comentó a otra acerca de las bondades de un producto, ¿sí? Y pues un elemento que está muy presente ahorita, que es a través de los procesos virtuales, la utilización de las tecnologías para yo hacer colocación de mi producto como tal, ¿sí? Entonces, una cosa que tiene que tener todo emprendedor presente es este proceso de mercadeo y esos 4 elementos que estoy colocando o que coloqué aquí en este momento. Bien, ya para terminar, ¿sí? Voy a generar un pequeño formato de asistencia para que por favor me lo llenen. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla un momento aquí y les voy a generar el formulario de asistencia para que me lo vayan llenando. Y lo vamos a hacer de forma digital. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy, a lo que conversamos el día de hoy. La actividad, las personas que no la terminaron, la pueden terminar en el transcurso de la noche, incluso mañana, y la pueden enviar a través del correo electrónico que yo coloqué en el chat. Está muy claro, profe. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, profe, claro. Y les voy a colocar en el chat, por favor, o en su defecto también en el grupo de WhatsApp, el link de asistencia. ¿Sí? Que va a ser mi registro de la asistencia de clase. Y a partir de esta clase, pues vamos a hacer el registro de asistencia a través de un link. No le escucho nada. No, ya, déjenme unos minutos para colocarles el link de asistencia. Ok, profe. Para que lo llenen. Y bueno, con eso terminaríamos el día de hoy. Bueno, profe. Denme un par de minutos, entonces ya les coloco el link de asistencia para que lo llenen. Ok,
Ok, lo voy a colocar en el chat. Bien. Si observan el chat. No, profe, se vio un momentico y ya se quitó. Ok, entren por favor al chat y ahí les coloqué el link de asistencia. Simplemente hacen clic. Voy a colocarlo también en el grupo de WhatsApp. Vamos a verlo. Bien, se observa en la pantalla donde aparece el grupo de emprendimiento de WhatsApp. Listo, profe, ya llené el formulario de la asistencia. Ok, perfecto. De todas maneras voy a indicarles aquí. Aquí simplemente hace clic, ¿sí? Se va a generar esta pantalla y aquí van a colocar nombre, técnica laboral que cursan, por supuesto, de seguridad ocupacional, correo electrónico, cédula. Aquí donde dice opción 1 no llenen nada y le dice enviar, ¿sí? Y con eso estamos validando lo que es la asistencia como tal. ¿Sí me hago entender? Eso lo va a enviar por el grupo de WhatsApp. Lo puede hacer por el chat o puede el grupo de WhatsApp. Lo único es que simplemente hace clic en el enlace, aquí hace clic. Le va a aparecer esta pantalla. Llena los datos, nombre, técnica laboral, correo electrónico, cédula. Esto no lo llena, donde dice opción 1. Y le dice enviar. Y ahí esto me estaría enviando la asistencia a mi base de datos. ¿Sí? Bueno, entonces, me llenan, por favor, la asistencia, ¿sí? Para tener información de las personas que están o que han estado en la clase del día de hoy. Y bueno, nos veríamos la semana que viene. Ya la semana que viene vamos a empezar a abordar lo que es el plan de negocios, de las ideas que podrían surgir para el proceso de emprendimiento. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es salud ocupacional o salud del trabajo? La técnica. No, la técnica aquí en este caso particular es seguridad ocupacional. Ah, ok, sí, señor. ¿Sí? Seguridad ocupacional es el nombre de la técnica. Bien, entonces, estudiantes, que tengan una feliz noche. Gracias por su atención. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos, vamos a volver a ingresar al aula de clase. A usted, profe, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Tengan una